Bienvenidos a los que se siguen sumando, ahí se va sumando público, así que ya en un ratito empezamos con la presentación. Mientras tanto, si alguien quiere desmutearse y contar si ya está usando historias de usuario, si le intentaron usar en algún momento, podemos ir charlando un poquito. Acá estoy. ¿Me escuchás bien? Sí, lean, ¿Cómo ¿no? está? Sí, lean, por supuesto. Muy bien. Me viene espectacular este espacio porque nosotros estamos trabajando sobre un cliente que no solo es nuevo para la consultora, sino que también es nuevo en el mundo de la agilidad y del marco Scrum. Ajá. Y después de haber hecho una linda actividad de Inception, definimos el MVP y ahora estamos acompañando al PO más otros contactos estratégicos que tienen del lado del negocio para armar historias de usuario. Así que cualquier tip que pueda traer de acá, entiendo que va a sumar mucho valor, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Claro. Y es Porque es todo un buenísimo, están en desafío. el momento ideal. Está en el momento ideal, nosotros le dimos talleres sobre historias de usuarios, sobre herramientas de priorización, sobre herramientas de slicing, pero creo que en estos espacios es donde por ahí la gente trae historias o ejemplos más vivos y reales que los que puedan aparecer en un material. Y por qué no darse vuelta y compartirlo o experimentarlo con el cliente, ¿no? En tiempo real. Claro. Ujú. Y es todo un desafío, ¿eh? Parece fácil el cómo quiero para, pero es todo un desafío ir pensando lo anterior, lo que viene después, el camino feliz, el otro. Es que un poco es eso, hoy mucho de lo que se conoce de historia de usuario es el cómo quiero para, ¿sí? Pero eso es una pequeña parte, es la estructura que la vamos a estar viendo y es parte de lo que queremos revisar, pero la historia de usuario genera riqueza desde otros puntos y bueno, y eso es lo que queremos un poco eh, estar revisando en esta pequeña charla. ¿Mm? Dale, buenísimo, Pablo, acá voy a estar atento. Buenísimo, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla de hoy, ¿sí? Ya son y 5, así que ya eh, es momento, ¿sí? Me presento, mi nombre es Pablo Rial, ¿sí? Trabajo en Practia, estoy como Agile Coach. Bueno, participé en distintas compañías ayudando en la agilidad e implementar y definiendo los marcos que se van a estar trabajando. Y bueno, y hoy estoy acá un poco dando esta charla, ¿sí? Somos un grupo de personas, ¿sí? Que vamos formando estas charlas, no sé si es la primera o ya se anotaron algunas, acá están invitados tanto personal de práctica, nuestros compañeros de trabajo, como el público en general, acá hay distintas personas, ¿sí? Nosotros vamos armando, se arman en este grupo, arman 2 presentaciones por mes, así que nada, por lo general el segundo y el tercer martes de cada mes se van dando estas presentaciones, las pueden revisar ahí por LinkedIn o distintos canales donde las compartimos, ¿sí? Y bueno, se van a estar enterando de distintas presentaciones y después van a quedar grabadas, ¿sí? Un poco las reglas de convivencia que queremos aplicar acá es que estemos muteados, no porque no puedan hablar, así que si tienen una duda, se desmutean y me consultan, me dicen, Pablo, a ver, repetime esto que no entendí, o en mi empresa se trabaja de tal manera, ¿sí? Es muy enriquecedor todo ese feedback que vamos a ir teniendo, ¿sí? El tema de los micrófonos muteados es por si hay algún ruido interno o está ladrando el perro, todas esas cosas, que no se escuchen nada más para no interrumpir un poquito a lo que están, lo que están prestando atención, ¿sí? Estas sesiones quedan grabadas y van a quedar disponibles en YouTube, ¿sí? Después van a estar ya levantadas al canal, así que si quieren pueden ir a verla, a repasar esta que dimos hoy o ir a ver en sesiones pasadas que se hayan estado dando. Así que, si les parece, nos metemos ya un poquito de lleno en la agenda.
¿Qué vamos a estar viendo hoy? ¿Sí? Un poco, tenemos que definir qué son las historias de usuario, ¿sí? ¿Qué buscamos cuando estamos generando y trabajando con historias de usuario? ¿Sí? A estas historias de usuario y por el concepto mismo, vamos a estar trabajando un poquito en el DOR y el DOD y DOR, ¿sí? Que ahora vamos a ver si lo conocen bien y si no, vamos a entender qué son estas siglas, ¿sí? Otro punto importante, criterios de aceptación, ¿sí? Que es un pilar fundamental como para darle todo un contexto a estas historias de usuario, ¿sí? Y por último vamos a hacer un rescate, ¿sí? Donde, bueno, veremos ahí qué es lo que nos llevamos de esta charla y ahí escucharlos también un poquito a ver si lo ven factible implementar, si cumplió esta charla, cumplió sus expectativas y bueno, y las dudas que tengan, bueno, repasar un poquito hacia el cierre de esta charla. ¿Venimos bien? ¿Arrancamos? ¿Sí? Vamos. Bien, entonces, ¿qué son las historias de usuario? ¿Sí? Uno, como hablábamos recién con Lean, las historias de usuario le conocemos, o la mayoría conoce el cómo quiero para, esa estructura que tiene la historia de usuario. Y en realidad es la estructura, pero es una breve descripción de la funcionalidad, ¿sí? Y esto es contada a través de la perspectiva del usuario, ¿sí? Enfocada en el usuario que está pidiendo esta funcionalidad, esta necesidad de nuestros sistemas que estamos desarrollando, ¿sí? Va a escribir una breve funcionalidad de qué está necesitando, ¿sí? Por eso es que se dice que están escritas por el usuario, ¿sí? Me paro, ¿sí? Y me voy a parar desde el lado de vista de, el usuario, ya sea cualquiera, puede ser un usuario administrador, un usuario eventual, puede ser un usuario de compra, un usuario de venta, el usuario que queramos pararnos, ¿sí? Nos va a estar dando su visión y su necesidad, va a estar contando su necesidad, ¿sí? Del producto. Entonces, nos permite, ¿sí? Entender qué es lo que está buscando el usuario, ¿sí? Como decimos, como lo escribe el usuario, no va a tener tecnicismos, no va a tener detalles técnicos, ¿sí? De qué es lo que estamos queriendo construir. Es simplemente una descripción de esa funcionalidad, ¿sí? Y va a estar conformada por esa descripción, ¿sí? Esa estructura que le estábamos contando y los criterios de aceptación, que según el equipo, y después vamos a irlo viendo más adelante, como vimos en la agenda, es necesario generar esos criterios de aceptación y cómo y por qué lo vamos a estar generando y para qué, ¿sí? También importante. Y ya que hablamos de historias de usuario y de esto que vamos a estar trabajando, ¿sí? Cabe compararlo un poquito con los requerimientos tradicionales, ¿sí? Antes en los requerimientos tradicionales se escribía todo el detalle de lo que se estaba necesitando, con diseños, con la interfaz, con requerimientos técnicos, requerimientos no funcionales, detalles de código, de algoritmos. Bueno, teníamos todos los detalles, el propio detalle de todo lo que se necesitaba construir, estaban en esos requerimientos tradicionales, ¿sí? Entonces, esto viene totalmente en la vereda opuesta con estas historias de usuario, donde tenemos el punto de vista, la necesidad del usuario versus la explicación de todo lo que tiene que hacer el sistema en ese momento, cómo se tiene que ver y cómo tiene que interactuar, ¿sí? Entonces vemos que vamos a manejar dos formas muy distintas, ¿sí? Con los requerimientos, ¿sí? Hoy nos vamos a basar en las historias de usuario, en qué vamos a estar mejorando y qué beneficios me va a traer manejar
los pedidos que tengo que agregar al sistema, ¿sí? De esta manera más acotada, más breve, resumida, ¿sí? Y sin tener toda esta información, ¿sí? Que a veces, aún así, teniendo toda esta información, me costaba lograr la expectativa que tenía el usuario. Les repito, cuando quieran interrumpir, si tienen alguna duda, me levantan la mano o se desmutean y lo charlamos, ¿sí? Bien. Si nos paramos, ¿sí? Estamos trabajando, ¿sí? Con agilidad, vamos a tener un backlog, ¿sí? De la visión o del futuro de nuestro producto, ¿sí? Y entonces nos vamos a parar con las historias de usuario un poco en el medio, y en el medio quizás tirando más al detalle, ¿sí? Porque vemos que todo el producto va a aparecer en base a una idea, ¿sí? Vamos a tener la idea del producto. Y eso lo vamos a ir escribiendo y lo vamos a ir refinando con el pasar del tiempo y del trabajo de los equipos, ¿sí? Vamos a tener nuestros temas, vamos a tener nuestras épicas y features, ¿sí? Y a partir de ahí ya entramos en un detalle de historias de usuario, ¿sí? Que no va a ser el detalle final, sino que ese detalle lo vamos a poder desgranar un poquito más en las tareas, ¿sí? Y esas tareas diarias sí son las que vamos a estar siguiendo en los sprints y trabajándolas para cumplir con esas historias de usuario. Pero bueno, un poco acá es entender en qué contexto estamos, ¿sí? Con esas historias de usuario que no plantean el detalle final, ¿sí? Sino que podemos seguir desgranándola un poquito en tareas, ¿sí? Y bueno, y da la visión a ese producto que estamos queriendo construir. Bien. Como hablábamos, ¿sí? Conocemos la estructura de las historias de usuario, pero vamos a basarnos muy fuerte en estos tres componentes que tienen que estar en las historias de usuario, ¿sí? Y que quizás esto no lo tenemos tan a la vista o tan a la mano, ¿sí? Pero es muy importante que se den estos tres componentes, estas tres C, ¿sí? Que se suele llamar también. En un punto es muy importante tener la tarjeta, la estructura, el texto, ¿sí? Esa breve descripción de lo que estamos queriendo, estamos necesitando para el sistema, estamos queriendo construir, ¿sí? O de la necesidad del usuario puntual. Pero aparte de tener esta tarjeta, sí tenemos que tener una conversación, ¿sí? Y si nos basamos un poquito en Scrum, que esto podemos aplicarlo a distintos marcos de trabajo ágil, pero si nos basamos un poquito en Scrum, estas historias sí van a estar, son traídas por el PO, ¿sí? El Product Owner va a tener un poquito la visión y nos va a detallar cuál es la necesidad. Está más en contacto con los stakeholders o con los usuarios o con los interesados, ¿sí? Y conoce esta necesidad que se está buscando. Entonces, aparte de tener la tarjeta, ¿sí? Tenemos que tener una conversación con el PO, ¿sí? Y si pudiéramos conocer un poquito a los usuarios y demás, sería bastante interesante tener esa conversación para entender y para charlar, ¿sí? Que la tarjeta no esté toda la descripción, sino que nos permita unir y lograr el objetivo de ir charlando y entendiendo cuál es la necesidad real que tiene el usuario. Y por último, ¿sí? Si vamos a estar charlando y la tarjeta es esa breve descripción, lo otro que vamos a necesitar es la confirmación, ¿sí? De que realmente entendimos, ¿sí? Lo que fuimos charlando y la necesidad. Va a faltar ese detalle de cómo se va a hacer, pero el alcance que va a tener esa tarjeta, esa historia de usuario es entendida y es un punto, es un componente necesario para manejar historias de usuario, ¿sí? Entonces, la escribimos, la charlamos
y como cierre de esa charla tenemos esa confirmación, ¿sí? Que puede quedar escrito o no, pero bueno, ahí ahora vamos a ver eso, después entramos en esos criterios de aceptación, pero vamos a tener esa confirmación para ver que entendimos y que podemos continuar a paso firme con esa historia de usuario. ¿Mm? Pablo, te hago una pregunta. Sí, perfecto. Solo para. Sí, un poco para ilustrar un poco también la tercera C de Sí, confirmation, que siempre tuve ahí como una confusión en si la confirmación, y vos mencionaste, de los criterios de aceptación, tiene que ver con la redacción de los criterios de aceptación o el cumplimiento de los criterios de aceptación, lo que sería ya cuando la historia está completada y lista para testearse. Es, digamos, el hecho de la confirmación de parte de estos stakeholders se refiere a este va a ser el criterio de aceptación, ¿cierto? No el que ya lo testeé y ya di la historia como terminada. no, claro, a ver, esto es previo a desarrollar la historia, Todo ¿sí? previo a desarrollar. Todo Perfecto. previo a desarrollar la historia. Entonces, antes de desarrollar yo tengo que tener estas 3 C, ¿sí? La última C, la de la confirmación, ¿sí? ¿Cómo lo voy a tener? Yo expliqué una manera me adelanté a tenerlo en formato de criterio de aceptación. Pero puede ser que el equipo lo trabaje de otra manera, ¿sí? Y diga, ok, lo entiendo, no trabajamos con criterio de aceptación por alguna razón especial, ¿sí? Pero entendemos y los dos levantamos los pulgares, tanto PO como equipo de desarrollo, levantamos los pulgares diciendo, realmente entiendo a dónde apunta esta tarea y entiendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entendemos que esto quizás es hasta previo a la planning, ¿sí? Durante el sprint va a seguir habiendo estas conversaciones, va a seguir habiendo este entendimiento y el PO va a estar disponible para el equipo para charlar y evaluar alternativas de cómo vamos a estar confirmando o completando, desarrollando esta historia. Perfecto. Pero esta C es previo, es para cerrar, ¿sí? Que la historia de usuario está entregada cuando tenemos estas 3C. ¿Mm? Está lista, en realidad, más que entregar, está lista Está, para claro, empezar. está lista. Bueno, ahora vamos a entrar en ese detalle, pero sí, podría estar lista. Está entregada por el PO para ser trabajada. Ahí me iba al Bien. entregado. ¿Mm? Bien. Tenemos la historia de usuario, ¿sí? ¿Y qué propiedades va a tener que cumplir esta historia de usuario? ¿Mm? Acá manejamos esta regla mnemotécnica, ¿sí? De Invest, ¿sí? Y vamos un poquito a entrar en el detalle de qué es cada uno de estos puntos, ¿sí? Para entender que se pudo haber dado las 3C, ¿sí? Podemos haber charlado, podremos haber tenido la tarjeta y nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir estas propiedades, si no vamos a estar con problemas para desarrollarla o vamos a tener un riesgo por algún lado de que no vamos a poder cumplir con esa historia de usuario, ¿sí? Entonces, como primer punto para la historia de usuario tiene que ser independiente, ¿sí? Si para desarrollar eso dependemos de otra funcionalidad, de otras personas, de otro equipo, de algo desconocido, ¿sí? Vamos a estar en problemas y vamos a poner en riesgo el poder completar esa historia de usuario durante el sprint, ¿sí? Por otro lado, tiene que ser negociable, ¿sí? Y acá viene un poquito en esa conversación y confirmación, ¿sí? Entendimos lo que hay que hacer, ¿sí? Entendimos cuál es la necesidad, la negociamos, entendemos alternativas, disparamos la creatividad del equipo y se logra esa resolución de la historia de usuario, ¿sí? Distinto esto, un punto contrario sería que los especificación de requerimientos, que eso no es negociable. A mí me llega la especificación de requerimientos y yo tengo el detalle de cómo tiene que ser la interfaz de usuario, cómo tiene que ser el código, cómo tengo que hacer todo, ¿sí? Entonces, acá, de vuelta a las historias de usuario, la pone en la vereda contraria diciendo esto tiene que ser negociable y posible, ¿sí? De resolver el equipo de distintas maneras.
Tiene que ser valorable, ¿sí? Lo podemos valorar en qué valor, ¿sí? Le va a dar a la empresa tener esto, le va a dar al usuario tener esta funcionalidad disponible en el producto. Así que la deberíamos poder valorar. Si no la podemos valorar, significa de que, imagino, no es tan necesaria para el usuario y no tendríamos por qué estar trabajando o analizando esto. La idea es aprovechar el tiempo que tenemos trabajando en las cosas más valorables, ¿sí? Después estimable, ¿sí? El equipo tiene que tomar esto, tiene que tener las 3C, ¿sí? La tarjeta, la charla y la confirmación, y la puede estimar. Puede decir, esto me va a costar o me va a requerir un esfuerzo de tanto, ya sea story point, talle de camiseta, lo que estemos estimando, pero lo voy a poder estar estimando, ¿sí? Algo que no sea estimable, ¿sí? Y estamos llamando también algo que sea demasiado grande, ¿sí? Entonces, acá viene el tamaño, la otra propiedad del tamaño, ¿sí? Y que no es que sea chica, ¿sí? Sino que sea de un tamaño apropiado. Entonces, acá viene un poquito esta estimación tamaño. Si yo estimo, ¿sí? Y estimo con una incertidumbre enorme y no sé si lo termino en el sprint. Entonces, es que esta historia no es del tamaño apropiado, ¿sí? Acá no hay ninguna bala de plata que nos diga el tamaño de las historias de usuario tiene que ser de 3, no sé, ¿no? Acá es un poco el equipo, la velocidad que tenga el equipo, la capacidad que tenga el equipo, bueno, va a depender de muchas cosas, pero sí tenemos que trabajar ese tamaño para que sea el correcto, ¿sí? Y después sea testeable. Eso significa de que tenemos desarrollada esta historia de usuario, la podemos llegar a testear y es posible de probar, ¿sí? Juega un poquito con lo independiente. Si yo desarrollo esto y no lo puedo ver, ¿sí? Mi desarrollo fue en vano porque no lo puedo testear, no lo puedo trabajar. Entonces, de vuelta, juega un poquito con el valor, con lo independiente, es tenerlo ya la posibilidad de tenerlo disponible para pasar en producción, ¿sí? Como bien dice Scrum. ¿Mm? Bien, como estructura, ¿sí? Acá como decíamos, que quizás, a ver si lo conocemos, trabajamos estas 3, ¿sí? Componentes de la tarjeta. El cómo, quién es el rol. Dijimos, siempre nos estamos poniendo del lado de la vista del usuario. Entonces, el cómo y el primer punto a escribir es quién soy yo. ¿Quién es el que requiere esto? Yo, ¿sí? ¿Requiero qué? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito de la aplicación? ¿Sí? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo al equipo que desarrolle? ¿Y para qué quiero que desarrolle eso? ¿Por qué necesito? ¿Qué me estaría resolviendo, ¿sí? A mí como usuario tener esa información? Entonces, con esta estructura me está dando la vista del usuario y entendiendo, ¿sí? Cuál es la ganancia, cuál es el valor que le va a ver el usuario al tener esta funcionalidad. Entonces, con estos 3 simples hechos, ¿sí? Nos puede llegar a cumplir todas las reglas de las propiedades que vimos antes. Y si quieren, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a detallar un poquito esos ejemplos. Digo, si yo como usuario, ¿sí? Un usuario final, ¿sí? Quiero registrarme en el sitio de ofertas laborales, ¿sí? Para buscar empleo, ¿sí? Porque estoy buscando empleo y necesito buscar empleo. Entonces, me permite entender la necesidad del usuario, ¿sí? Y un poco qué es lo que quiere. Esto es totalmente negociable, es independiente porque se puede hacer, bueno, dependerá un poquito del equipo, ¿no? Pero va cumpliendo todas las características del Invest, ¿sí? Y lo podría llegar a tomar dentro del equipo. El otro ejemplo es, como cliente, ¿sí? Quiero retirar dinero del cajero, ¿sí? Para evitar ir al banco y hacer una fila, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, en esta, el equipo daría un cajero donde, no sé, de alguna manera entras y tenés que esperar tenés que esperar 24 horas a poder retirar el dinero, voy más rápido yendo a la cola del banco. Entonces, entendiendo el conozco qué otras funcionalidades tiene que tener eso, ¿sí? Para que ese ¿sí? Se cumpla, ¿sí? Si yo quiero evitar perder una hora en la cola del cajero, de la caja presencial de la persona, ¿sí? Entonces, entiendo que la funcionalidad que haga en el cajero automático tiene que ser más rápida que esa, si no, no tendría esa ganancia ese para. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, estas son las características que tenemos que tener en cuenta de las historias de usuario, ¿sí? Esto es el repaso de historia de usuario, cómo es importante las 3C, en las propiedades, ¿sí? Y un poco la estructura. Ya digo, quizás es lo más conocido, pero es todo el fondo que tiene esto lo importante. Entonces, Solo vamos a... una consulta por ahí Sí. más de experiencia. Me ha pasado de que cuando pones cuando usas algunos equipos que usan la estructura que recién pusiste, ¿no? Ujú. Quién, Sí, ¿cómo quiero as, para? I want to y so that, ¿no? Ujú. Se hace muy largo el título de la Sí. historia. Pues, normalmente no sé si ustedes usan otro título resumido y esto como una descripción o esto como título de la historia. No, a ver, esto se utiliza otro título, esto es como el detalle de la historia. A ver, em, por lo general todo esto se escribe o lo suelo utilizar con Azure o con Jira, entonces todo esto tienen un título, ¿sí? Donde se le da información. Si lo manejas un poco más rigurosamente, tenés un código también, el código de la historia de usuario y un pequeño título. Bueno, depende, digamos, del equipo. Esto como título te diría que no, porque es muy largo Es como para largo, tenerlo como título, ¿sí? Esto es la tarjeta en sí. ¿Mm? tal cual. Gracias. Bien. Bueno, estábamos acá, que íbamos a ver eh, el DOR. Esto es lo que antes vimos como DOR, ¿sí? El Definition of Ready, ¿sí? ¿Y qué nos sirve? ¿Por qué estamos tomando esta definición? ¿Por qué la estamos poniendo acá en esta charla? Un poco por esa situación donde tenemos una historia de usuario que es una breve descripción, ¿sí? Y lo estamos contrastando contra los requerimientos, ¿sí? Donde acá, ¿sí? Al ser esta breve descripción, va a tener que tener y cumplir todo esto, vamos a requerirle, vamos a obligar a que esa historia de usuario cumpla algunos requisitos, ¿sí? Para que el equipo pueda, pueda tomarlos para el sprint, pueda incluirlo en la iteración, ¿sí? Trabajarlo y que se cumpla el compromiso. Entonces, para estas dos, esta definición, no hay nada escrito, sino es que depende mucho del equipo, qué es lo que necesita el equipo, ¿sí? Pero si vamos a la teoría, tiene que estar la tarjeta, tiene que estar la charla, tiene que estar el acuerdo, tiene que cumplir todas las propiedades de Invest, ¿sí? Eso son como ciertas buenas prácticas que necesitamos sí o sí tener para que la tarjeta pueda ser tomada por el equipo y que cumpla al final del sprint con lo que se necesitaba, ¿sí? Si vemos algunas consecuencias de no tener el DOR, ¿sí? Es que la tarea no va a llegar a su fin, ¿sí? Si, por ejemplo, la tarea no era independiente, ¿sí? Yendo bien en la teoría, necesitaba la acción de otras personas. Bueno, como no tuve esa interacción con otras personas, no estuvieron haciendo ese trabajo, no puedo hacer el mío, por lo cual no puedo entregar eso. Entonces es un compromiso que no pude entregar, ¿sí?
Y después la de confianza de ese riesgo a entregar el incremento de trabajo, ¿sí? El PO se comprometió a entregar estas 5 historias, ¿sí? Y por no finalizar y por no tener, yo no sé si voy a poder entregar estas 5 historias, ¿sí? Este DOR es acuerdos de equipos donde vamos a ir con el paso de la madurez y el paso de los sprints, generando todas estas reglas, este checklist de cosas, ¿sí? Que me van a ayudar a, a tener más certeza de que puedo finalizar esa historia dentro del sprint. ¿Mm? Y después tenemos, perdón, pero acá me quedó mal el título, el DOD, ¿sí? El Definition of Done, ¿sí? Está acá abajo escrito, la definición de hecho, ¿sí? Donde, de vuelta, es una funcionalidad. Quiero tener quiero poder retirar del cajero dinero del cajero automático. Bueno, ¿cuál es? A esa definición del usuario, ¿qué es lo que el equipo va a estar entregando? ¿Cuándo va a decir que esa historia está completa? Cuando se cumplan qué pasos, ¿sí? De vuelta, acá va a ser muy dependiente del equipo que lo esté aplicando, pero como es de vuelta una simple descripción, van a tener que crearse este otro checklist para decir, bueno, va a estar listo cuando se cumpla el testing, cumpla con los criterios de aceptación, esté el desarrollo listo, la calidad sea la indicada. Bueno, voy a ir tildando y el equipo se va a ir generando todas esas tareas, ¿sí? Que hay que hacerle a la historia de usuario para indicar que están cumplidas. En un punto importante es, si vamos a trabajar con los criterios de aceptación, tener los criterios de aceptación ok. Ahora vamos a ver que podemos llegar a tenerlo cumplido esos criterios, ¿sí? Y acá, si yo no tengo el definition of done, ¿sí? Me va a requerir retrabajo, ¿sí? Si yo no estoy en claro qué tengo que hacer y termino algo, pero no era lo que el PO necesitaba, no era lo que los interesados estaban esperando, ¿sí? Voy a tener que seguir trabajando y voy a tener un retrabajo. O puede ser que me haga reescribir parte de las cosas que estuve haciendo para esa historia, ¿sí? Y después el poner en riesgo el incremento del producto. Por alguna razón yo no puedo implementarlo y si necesitaba implementar, estoy poniendo en riesgo ese compromiso, ese incremento del producto. ¿Se entendieron las definition of ready y done? ¿Sí? ¿Alguna duda? Perfecto. Sí, Pablo, muy claro. Buenísimo. Bueno, pasemos entonces a los criterios de aceptación, ¿sí? Este otro punto que lo venimos nombrando, ¿sí? Y un poco es definir qué son estos, ¿sí? Va a ser, es esta definición, ¿sí? De qué características o qué situaciones tiene que responder, ¿sí? Esa funcionalidad que estoy pidiendo, ¿sí? Me van a ayudar a definir qué estoy esperando de la historia de usuario. En un punto va más hacia la utilización de esa funcionalidad, al entender esa funcionalidad y describirme como que va a estar ok, ¿sí? Cuando cumpla estos criterios de aceptación, esas pruebas, ¿sí? Que voy a estar haciendo sobre la historia de usuario, ¿sí? Es por eso que me van a ayudar mucho para el definition of done, para decir si la funcionalidad está lista o no. Porque si yo a tener esa funcionalidad para retirarle el dinero del cajero, ¿sí? Le aclaro ciertos puntos de cómo quiero máximo de dinero o situaciones puntuales, ¿sí? Se las podría llegar a estar aclarando acá para definir cómo tengo que proceder, ¿sí? Para completar esa historia. Y perdón, Pablo, que te Sí, Lean. interrumpa. Ujú. Incluso
me gustaría agregar y aprovechar para consultarte que entiendo que también no solo harían sinergia con el definition of done cuando todos los criterios se tilden y estén correctos, sino que también me imagino que ayudaría mucho en el definition of ready, porque les estaría dando un norte al equipo de desarrollo. Que uno de los criterios del definition of ready sea que hay criterios de aceptación, significa que ellos entienden hacia dónde apuntar el foco y el esfuerzo, ¿no? Seguramente, sí. Nos van a estar dando mucha aclaración sobre qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, si en mi definition of ready no puse los criterios de aceptación, ¿sí? Y eso me lo entregan después, es probable que la estimación que hice con la historia no sea la correcta porque me faltó toda esa aclaración, ¿sí? Bueno. Entonces, ahí es donde van a ser, son todas esas lecciones aprendidas, ese empirismo que van trabajando con el Scrum, decir, che, la verdad es que siempre me escribís los criterios de aceptación después y me encuentro con una situación no esperada. Bueno, entonces donde se empiezan a agregar esos criterios de aceptación dentro del definition of ready. Entonces, termina siendo muy importante, y más si pasan de la escritura de requerimientos tradicionales, ¿sí?, a historias de usuario, están muy separados, ¿sí? Entonces, como recomendaciones, si van a arrancar con historias de usuario, tener criterios de aceptación, ¿sí?, que les va a ayudar mucho a definir, ¿sí? y no volar mucho con los criterios de aceptación, ahí es trabajar el tamaño, ¿sí? Porque los criterios de aceptación, en esa simple funcionalidad que es agregar dinero, ¿sí?, los criterios de aceptación, ¿sí?, a veces no pueden, y ahora quizás vemos un ejemplo, ¿sí?, no pueden agregar más definiciones, más funcionalidades, como controlar máximo dinero, controlar, no sé, color de la tarjeta, no sé, todas las funcionalidades que podamos agregar a eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde con los criterios de aceptación quizás me va a ayudar a empezar a dividir las historias de usuario en otras, ¿sí? Cuando me entregan una historia de usuario con muchos criterios, eso puede ser que el tamaño ya no sea apropiado y empiezo a hacer el slicing de las historias de usuario por medio de los criterios de aceptación. Sí, tal cual. Justo te iba a decir eso, porque incluso el mismo criterio de aceptación puede ser un elemento para idear nuevas historias de usuario, ¿no? Porque por ahí Claro. entiendo que el negocio quiere en función a los usuarios o a los stakeholders, surge algo que al PO al momento de escribirla no lo consideró. Entonces se agrega un cómo quiero para, ¿no? Claro. Sí, sí, es Gracias. una técnica así basándose en los criterios de aceptación para dividir. Muy bien, Gracias. perfecto. Bueno, y ya un poquito lo estuvimos hablando, pero acá vamos a listar esos beneficios, ¿sí?, de acompañar la historia de usuario con los criterios de aceptación, ¿sí? Entonces, nos va a dar más perspectiva de lo que espera el usuario, ¿sí? Vamos a entender un poquito más qué es lo que necesita. Remueve ambigüedades, porque vamos más al hueso, a lo que queremos entregar con esta historia de usuario. Le da más calidad a las entregas, ¿sí? Porque va a estar, bueno, en esta perspectiva, va a estar entendiendo todos los testeos, todas las pruebas que tengo que hacerle para que la entrega sea correcta, ¿sí? Alinearme con el PO, ¿sí?, de esta conversación, ¿sí?, muchas veces se dan ya la escritura de las historias de usuario, porque se le pregunta, ¿y esto cómo lo tiene que hacer? ¿Tiene que ser así, así, así? Ah, bueno, eso termina siendo un criterio de aceptación y es el momento donde ampliar esa tarjeta con los criterios de aceptación, ¿sí? Por eso fomentan la comunicación, ¿sí?, donde nos va a permitir entender de esa posición cómo tiene que reaccionar la funcionalidad, ¿sí? Y van a maximizar la productividad porque nos va a permitir hacerlo todo de una vez y todo correcto. Como
punto importante, quizás, sí, y acá, de vuelta, si están comenzando o están empezando con estas historias de usuarios, ¿sí? Quizás se comete ahí un poquito el irnos a escribir toda la historia de requerimientos, ¿sí? La definición de requerimientos en una historia de usuario. Y ahí no es la idea, es encontrar ese punto medio que existe entre la breve funcionalidad y lo que es necesario como para cumplir con ese incremento, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto me voy a extender con estos criterios de aceptación? ¿Sí? Va a depender un poco de la situación donde se encuentre el equipo. Si son más maduros, si ya conocen el producto, si el producto es algo totalmente nuevo y no lo conozco, bueno, empezar a definir por ese lado es encontrar la situación donde hasta dónde aclarar esas historias, esos criterios de aceptación y qué tantos criterios de aceptación, ¿sí? Es posible que, bueno, me van a surgir algunos post-planning. Bueno, la idea es que no surjan y que estén bien en cuenta, ¿sí? Y que poder analizar todo previo, ¿sí? Para que tener bien los criterios de aceptación, ¿sí? Y me permitan lograr mi objetivo sin perder tiempo en tanta escritura y tantas idas y vueltas con el objetivo de la tarjeta. Bien, vamos entonces, también los criterios de aceptación llevan una estructura, hay distintas estructuras, ¿sí? que se van generando. Acá planteamos una como para que lo tengan, ¿sí? Pero es, quizás dado, acá se da tres cosas, dado un contexto, ¿sí? Dado una situación, ¿sí? Cuando se haga una acción, cuando se dispare un evento, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a esperar como resultado? ¿Sí? Entonces, con estas tres, ¿sí? Entendemos de que se podría llegar a dar esa estructura a los criterios de aceptación, ¿sí? Defino el contexto, defino la acción y defino el resultado, ¿sí? Si quieren, tenemos acá un ejemplo, ¿sí? De vuelta, nos partimos de retirar dinero del cajero automático, ¿sí? De esa historia de usuario, ¿sí? Esa historia de usuario puede tener un montón de aristas, ¿sí? Que las voy a contemplar o no las voy a contemplar dentro de mi sprint, dentro de mi entrega de cumplimiento de esta historia de usuario. Con los criterios de aceptación me van a estar diciendo que, bueno, dado que la cuenta tiene crédito y que la tarjeta es válida, ¿sí? Cuando el cliente pide dinero, ¿sí? Entonces la cuenta es debitada y el dinero entregado al cliente. Entonces defino y entiendo bien esa situación, ese contexto que me están dando de un caso positivo de pedido de dinero, ¿sí? Por el otro lado tenemos que la cuenta no tiene dinero, pero la tarjeta es válida, ¿sí? El cliente pide dinero y el cajero muestra un mensaje y se expide la tarjeta, ¿sí? Acá mostramos dos situaciones muy sencillas, ¿sí? La idea es, de vuelta, al nivel de alcance que vamos a hacer con los criterios de aceptación, ¿sí? No vamos a escribir todas las condiciones donde tenga dinero, la tarjeta es válida, porque estaríamos poniendo ya casi nuestro plan de testing dentro de los criterios de aceptación, y no es la idea, ¿sí? La idea es aclarar un poquito el camino, ¿sí? Y definir el alcance de esa historia de usuario. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, sí, se entiende. El Buenísimo. tema es, a veces en el día a día no es tan fácil.
se confunde bastante, viste, el quiero con el para y etcétera. Pero sí, es re importante tenerlo claro y practicarlo. Sí, sí, es importante mantener esa organización con la estructura, con la charla, con todos los criterios de aceptación, ¿sí? Como para ir tomando esa gimnasia, ¿sí? Y un poco Digo, por acá, ejemplo, sí, sí, disculpa, me interrumpo no, no, rápido. Viste, por ejemplo, en el que tenés acá el ejemplo, como cliente quiero retirar dinero del cajero automático para evitar, muchas veces cuando la escriben, por ejemplo, hubieran escrito mal, ¿no? Como cliente quiero retirar dinero del cajero automático para tener efectivo, ¿entendés? Como que no explican bien el para qué y no escriben bien la historia y después, bueno, en consecuencia, capaz no sirve como debería estar sirviendo, ¿no? claro. Ujú. Bueno, es eso de vuelta. Va a dar el conocimiento al equipo diciendo, sí, bueno, para el efectivo está claro, ¿sí? Pero Mm, realmente, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu razón? ¿Sí? Y eso son cosas que se van a ir agregando quizás a el definition of ready, ¿sí? Para decir, che, bueno, el para no está de acuerdo porque pide dinero, se entiende que pide dinero, pero ¿para qué lo necesita? Y eso lo van a aprender en base a entregar algo donde realmente el cliente no usó esa funcionalidad. Y para eso tenemos la review y entender el feedback que tenemos de los stakeholders que están usando esa funcionalidad y le asignaron el valor que tenían. Bueno, todo esto se ata con que tenemos que estar atentos a esto de cumplir con las necesidades de los stakeholders, de estar enfocados en lo que necesitan los usuarios o cualquier interesado, ¿sí? Entonces, validando eso, validando que las historias cumplen con el valor y demás, vamos a entender que las estamos escribiendo bien y que estamos apuntando bien a lo que queremos entregar. tal cual. Muy bien. Bueno, em, bueno, la idea acá es hacer un rescate, empezar a entender un poquito esos beneficios, ¿sí? que tenemos por usar historias de usuario, ¿sí? Y una pregunta para llevarse y para trabajar cada uno en sus proyectos es si no lo están trabajando, si realmente deberían trabajar historias de usuario. ¿Cuál es quizás ahí el punto a entender por qué deberían empezar a trabajar en historia de usuario y por qué no seguir como están, ¿sí? Un poco quizás este rescate, ¿sí? Eh, Plantea un poquito eso, bueno, eh, nos va a permitir acercarnos al usuario. Bueno, primero que es una técnica simple, ¿sí? E independiente de cualquier proyecto. Ya esto eh, conociendo esta técnica, lo podemos aplicar a distintos proyectos, ¿sí? Lo difícil va a ser encontrar y tener el PO y tener los usuarios comprometidos como para entender y poder armar esto de la mejor manera. Pero ya la técnica va a ser similar para todos los proyectos, ¿sí? Después que nos va a permitir centrarnos en el usuario, ¿sí? Si nosotros tenemos inconvenientes en centrarnos en el usuario, si el usuario le entregamos funcionalidades que no le sirve, bueno, empezar a mejorar o aplicar un poquito en las historias de usuario y centrarnos en ese para, en ese qué necesita el usuario, entenderlo, empatizar con el usuario, ¿sí? Por otro lado, va a potenciar la creatividad del equipo, ¿sí? No le estamos diciendo exactamente y con punto y coma qué es lo que tienen que hacer, sino es que empodera al equipo como el que conoce la potencialidad del producto que está haciendo. Entonces, conoce cuál es la solución que se le puede dar, ¿sí? La mejor solución que se le puede dar para ese problema expuesto por el usuario, ¿sí? Entonces, es un punto importante también a tener en cuenta para utilizar historias de usuario, ¿sí? Y va a dar claridad sobre el producto, ¿sí? La idea es que yo leyendo, ¿sí? Mis historias de usuario, ¿sí? Voy a tener la visión de qué voy a estar agregando al producto, ¿sí? Verso quizás con un requerimiento, de un diseño de requerimientos, ¿sí? Donde
tengo que leer un libro para entender qué va a ser el producto, ¿sí? Entonces, un poquito plantea eso y plantea esa transparencia de tener la claridad del producto, el producto entero, ¿sí? Escrito en pocas palabras. ¿Les parece alguna funcionalidad más? ¿Algo que están aplicando, que lo puedan llegar a aplicar? A ver, si tienen una duda. ¿Mm? No, quizás si vamos más desde a partir de de la conversación, también te permite unir al equipo, ¿no? Y generar estos espacios seguros en donde puedan aportar ideas, en donde digamos, todas las ideas sean escuchadas, se puedan implementar y a través del el empirismo probar, ¿no? Ujú. Quizás tenemos claro el para qué o el foco, pero todavía no entendemos bien el cómo, y bueno, empecemos a probar y se genera, ¿no? este propio empirismo y seguridad psicológica dentro del equipo. Creo que también es como una herramienta más que te abre la puerta a todo eso, más allá del producto en sí, ¿no? O la solución. Claro. Ujú. Sí. Y es importante, me llevo esto de probar, ¿sí? Con una idea que les puede servir o no. Hay que probar. Si no están trabajando en historias, hay que probarlo y medir todo esto que vamos mejorando, ¿sí? Si probamos y realmente no se mejoró todo esto que propone, bueno, habrá que entender y se trabajará sobre el caso. Quizás se está aplicando mal o realmente no sirve, pero si está la duda, está bueno aplicarlo, ¿sí? Por todos estos beneficios que dan las historias de usuario y que le permitirían al equipo, bueno, destacarse un poquito más y avanzar más fuerte. Ujú. Nosotros, por ejemplo, en un caso personal que nosotros no estamos usando, pero lo están intentando implementar, de a poquito lo ven como intentando implementar ágil. Y nos ha pasado que, por ejemplo, un requerimiento se lo dan a alguien del equipo sin preguntar a los demás, y por ahí alguien del mismo equipo le consulta y le consultan y dice, che, y capaz que lo puedes hacer de esa forma. Y nada que ver con lo que lo habían pensado de un principio. Y por ahí sale mucho más fácil la solución. A lo mejor con una reunión de equipo un día antes se hubiera solucionado un montón de inconvenientes y de cosas hechas que al final después lo volvieron para atrás y qué sé yo. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí es, primero, unir al equipo, ¿sí? Que todos aporten. Para eso está un poquito la planning, donde está todo el equipo, la daily, ¿sí? Y ahí puedan aportar hacia la solución que se le quiera dar o las distintas soluciones que pueden llegar a tener, ¿sí? Em, mm, Estamos en contra, ¿sí? Que sean trabajos individuales, que una historia de usuario sea para solamente una persona, ¿sí? Puede tener un responsable, pero el que lo trabaja, el que diseña todo eso es todo el equipo. Ahí, Pablo, están consultando algo en el chat. Respecto a la valoración, ¿podrías explicar un poco escala de Ujú. puntos, otra forma que se utiliza? Bien, acá dijimos que las historias de usuario tienen que ser valorables, que le podemos poner una valoración, ¿sí? La valoración va a depender mucho de cómo trabaje el PO y de qué información cuente el PO para valorarlo, ¿sí? Es ideal que tengamos una escala numérica, ¿sí? De la valoración que tengamos. A veces es difícil generarlo, ¿sí? Y por eso hay distintas técnicas, ¿sí? Como una pirámide de priorización o, no sé, la técnica de Kano o alguno que podamos ver que si buscan el canal hay más detalles sobre esas técnicas de estimación, ¿sí? Pero lo importante de acá es entender, ¿sí? Y darles esa valoración. El PO es quien va a ser el responsable de darles esa valoración. Podemos aplicar una técnica o no, pero si entiende que esta funcionalidad es más importante que la otra, tenemos que respetarlo y trabajarlo por ese lado.
Después vendrá el feedback para ver si la valoración fue correcta o no y si realmente lo utilizó todo lo que pensaba utilizar el usuario. No hay ninguna receta mágica como para lograr ese número, pero sí hay que trabajarlo y hay que, no sé, detallarlo dentro del equipo, ¿sí? Para que todas las historias de usuarios estén valoradas. Bueno, estamos casi en hora, no sé si tienen alguna duda más. Acá hay varias herramientas, bueno, ya nombré Azure, está Jira, hay distintas herramientas, se puede hacer sobre un Trello también, ¿sí? Tenemos distintas herramientas donde podemos empezar a escribir estas historias de usuario, pero no se olviden que esto nace con post-it, así que un simple post-it es suficiente para reflejar lo que necesitamos de historias de usuario. Después todo el resto nos va a dar un montón de funcionalidades extra, ¿sí? Como el tablero, el estado, el seguimiento, los responsables, pero acá lo que necesitamos es entender esa visión del usuario y tenerla reflejado para poder continuar. Bueno, si no hay dudas, muchas gracias a todos por haber escuchado. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias, Bueno, gracias. Buen nos espacio. estaremos viendo en la Hasta luego. próxima, Sí, seguramente. buenísimo. Muy bien, Bye, bye. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta chicos. luego. Buen día. Hasta luego.